Hola, hola, muy buenos días para todos. Hoy vamos a presentar la guía de práctica clínica del manejo de la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Esta es la nueva guía que ha salido en este año 2024 a partir de la Asociación Europea del Estudio del Hígado, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad. Mi nombre es John Jairo Sánchez Junca, yo soy médico general egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Estoy cursando mi especialización en Administración y Gerencia de la Salud y soy creador de contenido médico en mi cuenta de Instagram y YouTube, @pericardiosito. Esta sesión la vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a hablar acerca de la definición, factores de riesgo, screening y métodos diagnósticos de los pacientes. Y en la segunda parte nos vamos a ahondar en el tratamiento. Bueno, el resumen de la guía nos dice que la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, por sus siglas en inglés MASLD, antes se llamaba enfermedad hepática esteatóxica no alcohólica y se define como una enfermedad hepática esteatóxica en la presencia de uno o más factores de riesgo cardiometabólicos en ausencia de consumo nocivo de alcohol. ¿Por qué hago el énfasis esto de nocivo? Pues ya vamos a ver más adelante qué es lo que dice alguna literatura acerca del consumo de alcohol. Este MASLD no es solo una enfermedad, sino que abarca un espectro de enfermedades, incluyendo la esteatosis hepática, la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, la fibrosis, la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular. Este MASLD se asocia con un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, enfermedad renal crónica, neoplasias intra y extrahepáticas y desenlaces hepáticos negativos como falla hepática y carcinoma hepatocelular, por lo que es de suma importancia investigar en todos los pacientes con factores de riesgo cardiometabólicos por esta enfermedad para disminuir el impacto negativo en su calidad de vida y disminuir la mortalidad en estos pacientes. La modificación de los estilos de vida, como la pérdida de peso, cambios de la dieta, ejercicio y desaconsejar el consumo de alcohol, así como un manejo adecuado de las comorbilidades, va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, por lo que se recomienda. Igualmente, la cirugía bariátrica es una opción en estos individuos, la cual ya vamos a ver más adelante. Entonces, la guía nos presenta este flujograma del espectro de la esteatosis hepática y sus subcategorías. Vamos a iniciar viendo cómo los pacientes se presentan a nuestra consulta, si tienen esteatosis hepática o no. En caso de que tengan esteatosis hepática, definida mediante imagen o biopsia, vamos a buscar si tiene algún factor de riesgo cardiometabólico. En caso de que un paciente se presente con una enfermedad hepática esteatóxica asociada a uno o más factores de riesgo cardiometabólico, debemos indagar por el consumo de alcohol en estos pacientes. En caso de hombres, si es mayor de 30 gramos y si es en mujeres, mayor de 20 gramos. Si los pacientes tienen enfermedad hepática esteatóxica no alcohólica, nos vamos a ir a la definición de enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Y si en la biopsia hepática se evidencia un englobamiento o inflamación lobular, la vamos a definir como una esteatohepatitis. Si el paciente se presenta con esteatosis hepática y tiene historia de consumo de alcohol, vamos a ver cuánto alcohol. Si es un consumo pesado de alcohol definido como más de 60 gramos al día en hombres y más de 50 gramos al día en mujeres, lo vamos a definir como una esteatosis hepática asociada al alcohol. En caso de que tenga un consumo de alcohol pero no pesado, vamos a decir que es una enfermedad hepática por metanol. Y en caso de que el paciente no tenga factores de riesgo cardiometabólicos y no tenga consumo de alcohol, debemos buscar otras causas de esteatosis, por ejemplo, inducidas por drogas, enfermedades monogénicas, infecciosas u otras. En esta diapositiva, la guía nos pregunta si es la presencia de esteatosis hepática en la población general un factor importante en la identificación de individuos en riesgo de desenlaces
hepáticos negativos, independientemente de otros factores hepatotóxicos. Y nos dice que aunque la presencia por sí misma de esteatosis hepática no se asocia con progresión de enfermedad hepática, sí lo es el estadio de la fibrosis hepática y la elevación persistente de las transaminasas asociadas con desenlaces hepáticos. Ya lo vimos que el MASLD se define como esteatosis hepática más al menos un factor de riesgo cardiometabólico. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo cardiometabólicos que nos dice la guía? El sobrepeso y obesidad con un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos sobre metro cuadrado en personas caucásicas y europeas, y sobre todo la obesidad abdominal, medida por la circunferencia de cintura. En europeos y caucásicos se va a dar una obesidad abdominal cuando en hombres esta circunferencia sea mayor de 94 y en mujeres mayor de 80. ¿Qué otro factor de riesgo cardiometabólico tenemos? La diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hipertensión arterial. ¿Y qué otras causas nos da la guía? Por ejemplo, hepatitis C, ya lo vimos, infecciosas, inducidas por drogas, enfermedades monogénicas, entre otras. ¿Cuáles son los factores de riesgo y comorbilidades con mayor impacto en la historia natural de la enfermedad, incluyendo el carcinoma hepatocelular? Pues ya lo vimos, la obesidad y sobre todo la presencia, la duración y la severidad de la obesidad se asocia con un incremento del riesgo de progresión de la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Y ya lo vimos que es predominantemente la obesidad abdominal. La diabetes mellitus tipo 2, en cuanto a su presencia y duración, es el mayor determinante en la progresión de fibrosis y carcinoma en pacientes con enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Además, se demostró una asociación 4 veces de mayor riesgo de mortalidad y 2 veces de desenlaces hepáticos en un periodo de 5 años en pacientes que presenten esteatohepatitis o cirrosis y que además tengan diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la hipertensión, por sí misma se asocia a la progresión de fibrosis, mientras que la hipertensión arterial asociada a dislipidemia tiene un riesgo 1.8 veces mayor de progresión a cirrosis y carcinoma. El tabaquismo, ya lo sabemos, el consumo de tabaco es un factor independiente de aparición de cáncer y no es diferente a nivel hepático. El consumo de alcohol en adultos con enfermedad hepática esteatóxica no alcohólica de origen cirrótico o no cirrótico tiene un efecto adverso en el curso natural de la enfermedad hepática. Aquí yo les quería hacer la acotación de que hay un beneficio presumido de consumo moderado de alcohol como efecto protector, por eso hice la intervención anteriormente. Sin embargo, los estudios son inconsistentes y la nueva literatura no apoya el consumo de alcohol como beneficioso. Ya vimos el consumo pesado de alcohol, mayor de 50 gramos por día en mujeres y mayor de 60 gramos al día en hombres, se relaciona con enfermedad hepática alcohólica. Y en todos los pacientes que se presenten a la consulta con esteatosis hepática y un consumo de alcohol, hay que valorarlo mediante biomarcadores e instrumentos psicométricos. Se recomiendan las medidas no farmacológicas para prevenir el desarrollo de enfermedad hepática esteatóxica no asociada a disfunción metabólica y sus complicaciones. Está claro que sí, se deben prevenir el desarrollo de enfermedad hepática esteatóxica no alcohólica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Interviniendo directamente en los factores nocivos. Por ejemplo, evitar bebidas azucaradas, evitar bebidas endulzadas, evitar las carnes rojas, favorecer hábitos de vida saludable como dieta y ejercicio y suspender el tabaquismo. ¿Cómo vamos a hacer el screening y el diagnóstico de estos pacientes? ¿Cómo vamos a hallar estos pacientes? Pues nosotros como médicos debemos definir estrategias para diagnosticar pacientes con enfermedad hepática esteatóxica no alcohólica y fibrosis en aquellos con alto riesgo cardiometabólico, aquellos con elevación de transaminasas o hallazgos radiológicos anormales. Y debemos investigar por MASLD en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, obesidad abdominal asociada a un factor de riesgo cardiometabólico
o elevación de enzimas hepáticas. ¿Para qué? Porque el diagnóstico temprano de la fibrosis y si intervenimos de manera apropiada en la fibrosis puede prevenir la progresión a cirrosis y sus complicaciones, incluyendo el carcinoma hepatocelular. Esta estrategia propuesta para la aproximación no invasiva del riesgo de fibrosis avanzada y desenlaces hepáticos en pacientes con factores de riesgo cardiometabólicos nos la brinda la guía. Y ya vimos en qué pacientes debemos hacer la intervención. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes con obesidad asociada a uno o más factores de riesgo cardiometabólicos y elevación persistente de enzimas hepáticas. Se recomienda la realización del FIB4. Ya les voy a presentar cómo se calcula el FIB4. Si el FIB4 nos da menor de 1.3, este paciente está en bajo riesgo de fibrosis hepática, por lo que le debemos revalorar cada 1 a 3 años. En caso de que sea el puntaje de FIB4 entre 1.3 y 2.67, debemos realizar una elastografía en caso de que la tengamos disponible. En caso de no disponibilidad de la elastografía o la elastografía nos indica un valor menor de 8.0 kilopascales, debemos realizar un manejo más intensivo de las comorbilidades para revalorar al paciente en menos de un año. Y en caso de que la elastografía nos dé mayor de 8 kilopascales o el FIB4 sea mayor de 2.67, debemos referir a este paciente al servicio de patología para un manejo más avanzado. Así se calcula el FIB4. Tenemos cuatro variables, la cual va a ser la edad en años, la medición de ASAT y ALAT y el recuento de plaquetas. Aquí se nos pregunta si se deberían usar scores no invasivos, biomarcadores, medición de rigidez hepática y métodos imagenológicos para reemplazar la biopsia hepática para el diagnóstico de esteatohepatitis. Pues todos estos biomarcadores e imágenes nos van a servir para descartar fibrosis o para predecir la presencia de fibrosis y la progresión de la misma. Pero ninguno de estos métodos invasivos, no invasivos, nos puede evaluar las características asociadas a la enfermedad hepática esteatóxica no asociada a disfunción metabólica, como la van a ser la inflamación lobular y el englobamiento. ¿Y cómo se van a interpretar estos biomarcadores? Se nos habla qué es lo que vamos a buscar cuando tenemos esteatosis hepática, fibrosis hepática. En caso de esteatosis, podemos usar el ultrasonido, la elastografía y la resonancia magnética. Y para investigar por fibrosis hepática tenemos estos biomarcadores, el ASAT y el ALAT, y el ratio ASAT-ALAT, el FIB4 y otras herramientas diagnósticas. Y aquí les subrayé cuál es el valor de corte para sospechar de los pacientes que tengan fibrosis hepática. Por ejemplo, nos dicen que un ratio ASAT-ALAT mayor de 1.0 o un FIB4 mayor de 2.67 nos hace sospechar de que estos pacientes tienen fibrosis hepática y hay que estudiarlos y manejarlos. Y estas son las herramientas compuestas para buscar pacientes que estén en riesgo de esteatohepatitis. Entonces tenemos FAST, más Correct T1 y NIS2. El FAST nos habla de el ASAT más la FibroScan y el ASAT, el MAS nos habla del ASAT más la resonancia magnética. Las pruebas genéticas proveen alguna ventaja adicional sobre otros scores no invasivos e imágenes diagnósticas para predecir el riesgo de desarrollo de enfermedades hepáticas, así como su severidad, su progresión y desenlaces hepáticos, pues se debería realizar en centros especializados, como un perfil de riesgo genético, por ejemplo, estas variantes o riesgos poligénicos, para personalizar la estratificación del riesgo. Pero pues primero se debería valorar en unos estudios más grandes y segundo, no es que en todos los centros de atención tengamos la disponibilidad de estudiar de manera genética a todos los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos investigar en los pacientes con MASLD?
Pues ya lo vimos, debemos buscar las comorbilidades mencionadas anteriormente: diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión, enfermedad hepática, apnea del sueño, síndrome de ovario poliquístico, asociado al riesgo cardiovascular en estos pacientes. Ya vimos que en la obesidad, calcular el IMC y la circunferencia abdominal. A nivel de la diabetes mellitus tipo 2, pues los métodos diagnósticos que ya conocemos, igual que la dislipidemia, la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, el SAOS y el síndrome de ovario poliquístico. Se deberían realizar programas de monitoreo en pacientes para investigarles el carcinoma hepatocelular en pacientes que tengan MASH y asociada a ella la cirrosis. Pues sí, debemos buscar que pacientes que estén en alto riesgo de carcinoma hepatocelular, por ejemplo, presencia y duración de diabetes mellitus tipo 2, la obesidad o ambos, edad adulta, historia de consumo de alcohol, individuos con un FIB4 mayor de 3.25 y una elastografía mayor de 10 kilopascales. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de esta revisión de la guía. En la segunda parte vamos a hablar acerca del tratamiento de la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan y denle like. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.